FDH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo, aquí en el estudio, a mi querido hermano Joselo. Bienvenido. Un gusto estar acá, disfrutando tu compañía, la Ciudad de México, y verdaderamente un gozo poder compartir. Pues, Joselo, tú y yo hemos interactuado en varias cosas, especialmente Coalición. Ya tenemos unos años que nos conocemos, pero es la primera vez que estás aquí en Fish Studios y en Clasificación A. Y me gustaría que platicáramos acerca de tu libro de Sabiduría y Poder, que ya tiene un ratito que salió. No es algo tan reciente, pero vamos a hablar de este tema tan controversial, porque dentro de las iglesias reformadas hay tres temas que creo que son los más controversiales, ¿no? Que tienden a ser escatología, bautismo y dones, ¿no? De esos tres temas siempre va a haber mucha controversia y diferentes opiniones, pero tú tomas esta postura que se considera la postura continuista, que en general es la postura que yo también sostengo, pero vamos a platicar un poquito de esto, José. ¿Cómo se ve esta dinámica de platicar de un tema tan controversial, pero desde una perspectiva, pues, donde tú y yo tenemos amigos cesacionistas? Bueno, vamos a empezar explicando qué es continuismo y qué es cesacionismo, ¿no? Sí, mira, lo primero que quiero decir es que traté de explicar que no debería haber tanta controversia en este tema. Debería ser un tema que personas individuales tengan convicción personales, pero que no lo hagan de una forma dogmática y que haya apertura para poder practicarlos. Continuismo es la creencia de que todos los dones que aparecen en el Nuevo Testamento, tanto los que se catalogan como extraordinarios como los que parecen más ordinarios, aunque desde mi perspectiva todos los dones no hay como una jerarquía de los mismos, pero todos están accesibles para la iglesia actual por medio del Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo. Es lo que es importante. Un don espiritual, el fin es la edificación del cuerpo de Cristo, y el medio que somos edificados es mostrando a Jesús y su gloria, el Evangelio. Entonces, los dones no deben estar divorciados del ministerio de Jesús. Uno de los principal ministerio del Espíritu Santo es mostrarnos a Cristo. Y debemos de una forma objetiva poder ver que cuando un don espiritual es practicado, el Evangelio es reflejado de alguna forma. Y una de las posturas más extremas del continuismo, que sería el pentecostalismo, que de ahí salgo yo, muchas veces hay expresiones que suceden en situaciones que no claramente se ve el Evangelio, sino que se ve llamar la atención a la persona, claro, o cosas así por el estilo. Para mí eso es practicar los dones fuera de lo que sería ortodoxo, lo que sería dentro de lo que la Biblia nos permite. Para mí, algo rapidito, que si creemos que las escrituras son suficientes, yo creo que son suficientes para controlar este tema y seguir los guías y mandatos que nos da para hacerlo de una forma que no debería ser controversial. Entonces, cesacionismo, y quiero ser fiel a la posición de mis hermanos cesacionistas, es que creen que ciertos dones eran solamente para la era apostólica, especialmente aquellos que representaban milagros que apuntaban al ministerio apostólico, y también el don de la profecía, el don de lenguas han cesado al cerrar el canon y la era apostólica. Pero como decíamos, obviamente cualquier cosa que llevas a un extremo va a ser mala, porque hay un balance siempre, y creo que la mayoría de cosas en las escrituras tienen un balance de cómo se deben de practicar, cómo se deben de ver en la vida cristiana. Entonces, cuando se trata de los dones, ¿cuál es esta manera balanceada de verlo que no nos lleva a ese extremo de
no reflejar el evangelio. Como decías, es la edificación del cuerpo, ¿no? Pero pensando en algunos dones específicamente, ¿no? O sea, si quisiéramos hablar de algunos de estos dones controversiales. Ok, ¿quieres que hablemos de la profecía? A ver, hablemos de profecía. ¿Qué es el don de profecía? Creo que ahí radica mucho de la controversia también, ¿no? Algo que quiero quizás decir antes de hablar de la profecía es que una de mis mayores preocupaciones es que los extremos están controlando la narrativa de este debate, si queremos llamarle debate. Y lo triste del caso es que porque los extremos están controlando los debates, por un lado unos diciendo los sobrenaturales tienen que verse cada momento, y por otro lado otros diciendo ellos cesaron, hemos olvidado de ver el Espíritu Santo trabajando en los dones que podrían llamarse más ordinarios que no son ordinarios. Cuando alguien es generoso, cuando alguien enseña, cuando alguien da con liberalidad, cuando alguien sirve. Y entonces estamos tan enfocados en esta controversia que ¿cuándo es la última vez que en una iglesia, cualquiera que sea, se habló, ok, vamos a hablar de los dones, aunque no mencionemos los que son extraordinarios, para que la iglesia tenga un concepto real de que el Espíritu Santo está obrando en medio de nosotros? Claro. Y para mí esa es de mis mayores cargas. Hablando sobre la profecía, desde mi perspectiva, la forma que yo interpreto lo que sucede es que de la misma forma que en el Antiguo Testamento habían ciertas prácticas que cambian en el Nuevo Testamento. Yo digo que no hay controversia en eso. La señal del pacto, en el Antiguo Testamento entrada, la circuncisión, en el Nuevo es el bautismo. La celebración del sábado, en el Nuevo Testamento es la cena del Señor y el congregarnos. Hay cambios de aspectos de cómo se ven en el Antiguo y Nuevo Testamento, y creo que la profecía en el Antiguo Testamento difiere de cuando se habla de profecía en el Nuevo Testamento. Y te estaba explicando algo que yo veo, los tres oficios, profeta, rey y sacerdote. En el tiempo del Antiguo Testamento residían en pocas personas y eran fuertes la expresión de esos en las personas. Y en el Nuevo Testamento son cumplidos por la persona de Jesucristo, pero por nuestra unión con Cristo, esos dones se reflejan en la vida de la iglesia, de todos nosotros. Reinamos juntamente con Cristo, somos real sacerdocio, y ahí es donde pienso que Joel, capítulo 2, Hechos 2, se muestra que este ministerio de profecía no viene a ser de pocas personas, sino que viene a ser de todos, porque ahora el canon no va a ser dado por profetas, va a ser dado por apóstoles, los que van a escribir la Biblia. Y la profecía del Nuevo Testamento es sin autoridad, es un tipo, y uso esta palabra porque 1 Corintios 14 la uso, un tipo de revelación para la edificación, exhortación y consolación de personas, no para dar revelación nueva en cuanto a dogmas como el canon lo presentaría. Entonces, es un tipo de comunicación no autoritaria, y termino con esto para que vean tu pregunta. Si queremos ser consistentes en alguno de nuestros argumentos, si decimos que la profecía del Nuevo Testamento es autoritaria, entonces deberíamos, y es un tipo de lenguaje autoritario, deberíamos permitir que las mujeres prediquen en la iglesia, porque ellas profetizan. Y entonces hay un tipo de que no se vería que cuadra, que Pablo dice que las mujeres no hablan con autoridad en la iglesia, pero él permite que profeticen. Claramente era un tipo de lenguaje sin autoridad, para que las personas lo evaluaran y pudieran de ahí hacer cosas para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces está fuera del círculo apostólico, fuera del círculo de los que están escribiendo el canon. Claramente está gente que está profetizando, y esa es la profecía de Joel. Tus hijos y tus hijas profetizarán, ¿no? Y entonces es ¿qué tan amplio es ese círculo? Es todos los creyentes. Todos los creyentes pudieran. Pero a lo mejor, y aquí es una pregunta, José, no sé, ¿no es tan místico como normalmente algunos lo practican? Déjame decirte cuál es la palabra de Dios para ti de esta semana, qué es lo que tienes que hacer,
Que es lo que muchos profetas de algunas iglesias hacen hoy en día. Ese es su ejercicio de don de profecía, es decirte tu futuro. Sí, no es adivinación, no es un tipo de adivinación. La adivinación es pecado, pero es un tipo de comunicación para exhortar, animar o consolar a personas en aspectos del día a día de la vida que no los vamos a ver en la palabra del Señor, pero no deben salir de la palabra del Señor. Tenemos claro el ejemplo de Hechos 21, donde Pablo llega a Cesarea, Ágabo le da esta profecía, y es interesante porque ellos quieren interpretar la profecía por Pablo, y vemos que cuando se presenta la profecía, otros textos nos dicen que debe ser evaluada, y parte de quien debe evaluarla debe ser la persona que la recibe. Y Pablo les dice, no es que no vaya, yo voy a ir. Mi interpretación del texto es que en la condescendencia del Señor, Pablo iba a tener diferentes sucesos difíciles, y él estaba acordando algo que le dijo en diferentes ocasiones. Hechos 13, le dijo en diferentes momentos, yo voy a estar contigo. Y ese es el ministerio de mostrar el Evangelio de Cristo, cómo la persona del Señor Jesucristo, cómo el Señor puede estar con Pablo por medio del Evangelio, que permite tener cercanía con Dios. Entonces es una palabra profética que anima al Evangelio y glorifica a la persona de Cristo. Claro. No es un tipo de déjame ver si me gano la lotería o con quién me voy a casar o cosas así por el estilo. Aunque mira, yo trato de no utilizar ejemplos personales. El libro que escribí, casi todo exegético, no tanto personales, pero tenía un amigo cesacionista. Cesacionista, y muy buen amigo. Y yo tenía esta impresión dentro de mí de compartir algo con él. Yo le llamo profecía, otras personas llaman impresión. Tuve como 3 días luchando porque no quería tentarlo. Porque yo conozco su posición, pero dije, menos debo temer al hombre que a Dios. Y le llamo y le digo, mira, pienso que tú vas a tomar una decisión y el Señor lo que te quiere decir es que Él te va a guiar. Y la respuesta de él fue, me vas a hacer continuista. y no era nada, yo no le dije qué tenía que hacer. Básicamente era un ánimo que en esta incertidumbre que él estaba viviendo, el Señor estaba con él. Él sabe eso. Claro. Él tiene su Biblia, pero el Señor es condescendiente con nosotros. Y usa eso. Y usa eso para animarnos. Y un libro que yo estoy regalando a muchos amigos cesacionistas es la biografía de Darcy Sproul. No sé si las has leído, recientemente salió... Algo, unas partes, sí. Sí, pero escrita por Stephen Nichols. Y esto sale en uno de los libros de él. Él tiene unas experiencias tipo revelación, donde muchas veces tiene unas tipos de interacciones bastante místicas, pudiera ser interpretadas, donde él está recibiendo unos llamados a hacer ciertas cosas. Y lo que sucede muchas veces es que por temor a los abusos, sí, se van en la otra dirección. Ni animamos a las personas que desarrollen una sensibilidad a ser guiados por el Espíritu Santo. Que pienso que cada creyente necesita eso. Que eso es que cada vez que voy a poner una camisa, Señor, ¿qué camisa? No. Pero es una sensibilidad que tenemos que tener especialmente para la misión. Cuando yo me monto en un avión, yo estoy, Señor, dirígeme. ¿A quién le hablo? Yo tengo que hablarle del Evangelio con alguien, pero hay momentos que Dios pone en mi corazón a personas específicas y a esas personas soy más insistente de poder compartirle el Evangelio porque quiero ser sensible a la voz del Señor cuando estoy dando consejería. Yo no prefiero el término consejería, pero cuando estoy ayudando a una persona, quiero que el Espíritu Santo me dirija. Personas le llamarán discernimiento, pero creo que hemos perdido por temor a los abusos el vivir con una sensibilidad de ser guiados por el Espíritu Santo. Y hasta inclusive de mencionar al Espíritu Santo. A veces ya te estás haciendo pentecostal si hablas demasiado del Espíritu Santo, ¿no? Y necesitamos depender del Espíritu Santo. Y digo, para ser justos aquí, yo podría argumentar el lado cesacionista, ¿no? Porque conozco bien el argumento. Que es, bueno, una cosa es que las dones se manifiesten en ciertos momentos y la mayoría de cesacionistas estarían de acuerdo con eso, que Dios se puede manifestar de manera sobrenatural. Pues es continuista entonces. Bueno, solamente
en pocas ocasiones. Entonces la pregunta no es si cesaron o continúan, la pregunta es qué tanto van a continuar. Exacto. Entonces muchos cesacionistas así lo argumentarían. Dirían, es que es la frecuencia, la intensidad con la que se están manifestando esos dones es lo que ha cambiado. Porque tenía un propósito particular en Hechos, de manifestar o dar credibilidad al mensaje, de validación al mensaje apostólico. Entonces, que había una intensificación, digamos, de esos señales en ese periodo y que ahora pues es más esporádico, no es como un don tanto, sino como que Dios decide en algún momento soberanamente usar algo, ¿no? A lo mejor lenguas o a lo mejor lo que sea, pero que no es tanto como lo habrían visto en el Nuevo Testamento como algo más continuo, más intensivo a lo mejor. Ese sería, yo sé que ese sería el argumento. Parte del argumento, un argumento que he escuchado, porque hay diferentes rangos dentro del cesacionismo y el continuismo, y hay muchos hermanos que yo les digo cesacionistas, tú eres continuista. Lo único que es palabras que no quieres utilizar o de fines diferentes. Los que serían más a una definición clásica, quizás también pueden hacer una argumentación como que vemos que los dones se mencionan menos en la iglesia más antigua que la más nueva en el Nuevo Testamento. O sea, y pueden decir, bueno, ves que en Corinto se habló de los dones y no se habló en cartas más antiguas como en 1 o 2 de Timoteo, cosas así por el estilo. Y mi argumentación para eso, y lo que están diciendo es como que van mermando hasta que casi desaparecen. Porque hay cesacionistas que hacen el argumento que tú dijiste, pero hay otros que dicen desaparecieron. Sí. Y mi argumento para ellos es, Pablo está hablando de un problema específico de la iglesia de Corinto, por eso lo menciona ahí, y las cartas apostólicas estaban circulando entre iglesias. Y quizás esas cartas resolvieron problemas en otras iglesias que no tuvieron que ser mencionados nuevamente. Entonces, el otro argumento que algunos amigos dicen es la frecuencia. Entonces, yo quiero decir esto con mucho cuidado, pero también yo creo que a veces hay algo de integridad. Porque si uno dice, ok, mi problema es la frecuencia, entonces no eres cesacionista. Íntegramente debes decir, soy un continuista, pero soy un continuista muy cauteloso, que creo que las manifestaciones deben ser mínimas. Es un argumento diferente a argumentar el argumento más clásico, que es que realmente cesaron. Y para mí esta es la parte que yo he encontrado cuando hablo. Muchos de estos argumentos se hacen sin amigos, y yo por eso he sido intencional de tener muchos amigos cesacionistas, porque cuando estoy hablando de este tema, estoy hablando de amigos míos, y quiero hacerlo con respeto porque los amo, porque sé su vida de integridad, su vida de amor por el Señor, porque sé que dependen del Espíritu en su vida personal. Entonces quiero ser justo cuando comunico estas cosas. Pero yo lo que veo es que muchas personas se manejan en un lugar que sus prácticas son bastante parecidas. Lo único que la nomenclatura que utilizan puede ser diferente. Pero argumentan casi siempre como si estuviesen en el otro lugar. Sí. No estoy tratando de vender el libro, pero los primeros 6 capítulos del libro son básicamente un llamado a la unidad dentro del cuerpo. Y estuvo gracioso porque amigos continuistas como que me regañaron, porque ellos pensaban que yo iba a venir como a tratar de traer el argumento. Y para mí, y esto lo digo con toda sobriedad, creo que Dios está haciendo algo en Latinoamérica. Y es increíble lo que está sucediendo. Me pesaría que un tema como este detuviera el mover del Espíritu Santo del Señor. Y mi deseo... dividiera. Exacto. Y aunque yo tengo convicciones profundas sobre el tema, creo que no debo permitir que esas convicciones me hagan dividir de otro hermano, porque estuviese violentando Efesios capítulo 4 y estuviese contristando al Espíritu, porque en Efesios 4 el pecado mayor de Efesios 4 es dividir al cuerpo de Cristo. Y eso contrista al Espíritu Santo.
Entonces quiero ser sensible a eso cuando hablo un tema que tengo pasiones profundas por el mismo. Y quiero obedecer primero de Corintios 14:1. Quiero fervientemente buscar los dones espirituales, pero a la misma vez quiero sostener de una forma bíblica la unidad del cuerpo de Cristo. Claro. Sí, yo tengo mis amigos cesacionistas con los que platico sobre este tema. Acabo de hablar con Daniel Puerto sobre el tema, con Manuel Elizondo y bien, o sea, siempre, y más que nada porque yo lo estoy abordando también desde un tema de, no estoy seguro sobre algunas de estas cosas, honestamente. Me cuesta trabajo definir el don de profecía, por ejemplo. Tengo una idea, me parece que Hechos nos está dando una idea de cómo es el don de profecía, pero también me cuesta trabajo definirlo dogmáticamente, porque me parece que hay muchas cosas que no entiendo exactamente qué estaba pasando en Hechos. Y entonces ellos también me acusarían a mí, así como tú dices de los cesacionistas, bueno, es que tú eres continuista si crees que pueden seguir habiendo manifestaciones sobrenaturales. Ellos dirían, muchas veces a mí me critican de la misma manera diciendo, bueno, tú dices que eres continuista, pero en realidad en la práctica eres cesacionista. Porque no estás haciendo milagros y señales en tus reuniones y... Te voy a decir algo. Yo soy continuista y han habido cesacionistas que llegan a nuestra iglesia y les toma 6 meses darse cuenta que somos continuistas. Porque no creo que deben ser practicados de una forma que traigan atención a los dones, sino que traigan atención al dador de los dones. Claro, claro. Y evidentemente lo que yo pienso que la concentración de estas manifestaciones, el libro de los Hechos pasaron muchos años. Como 30 años. Y estamos teniendo una recopilación de ellos, pero no es que todos los días estaban sucediendo estas cosas. Y hemos visto en nuestra de la iglesia que ha habido momentos de mayor concentración, menos concentración de milagros, menos. Entonces, no necesariamente se tienen que ver estos aspectos tan sobrenaturales siendo manifestados en todos momentos. Lo que yo le animo a personas a veces cuando estamos tratando de buscar cómo en la práctica lo podemos hacer es que uno se tome riesgos calculados. Porque el texto mismo nos dice, si cometemos un error se puede arreglar. Sí, sí. Porque se puede evaluar. Claro. Y en el Antiguo Testamento la persona apedreada, en el Nuevo Testamento no hay que apedrearlo. Entonces, porque en el Antiguo Testamento hablaba con autoridad, en el Nuevo Testamento, falsos profetas, Nuevo Testamento son falsos maestros. Y entonces, esto es un tema que, te digo, es súper controversial, pero creo que podemos encontrar esta unidad en Cristo. Amén. En medio de estas controversias y especialmente estudiando el libro de Hechos. Yo veo que, y este es uno de mis argumentos para el continuismo, que los mismos apóstoles, mi impresión inclusive como por ejemplo con Pablo, es que no es que ellos llegaban a una ciudad y decían, a ver, vamos a hacer milagros y vamos a sanar gente y vamos a... Sí sucedía, pero ellos llegaban a predicar la palabra. Y a veces habían algunos milagros, pero no en todas las ciudades se registran milagros. Muchas veces los milagros aparecen de maneras muy específicas en diferentes viajes misioneros, en diferentes lugares. No sé qué tan constantes eran. Estaban ahí, pero me parece que el ministerio apostólico es mucho más parecido a nuestro ministerio de lo que pensamos, porque era, vamos a ir, vamos a predicar la palabra. Si Dios quiere hacer algo, que lo haga. Pero nuestro enfoque es la predicación de la palabra. Y Pablo nunca dijo, ni Pedro, ni ningún otro apóstol dijo, a ver, como yo tengo el don de profecía, no necesitamos estudiar las Escrituras, vamos a ver qué nos quiere revelar Dios hoy. Ellos se iban a las Escrituras, se iban al Antiguo Testamento, mostraban cómo Jesús estaba siendo profetizado desde el Antiguo Testamento, predicaban el Evangelio, lo mismo que hacemos hoy. Entonces veo más continuidad del ministerio apostólico que descontinuidad. Es decir, lo que ellos estaban haciendo en sus viajes misioneros me parece muy parecido a lo que nosotros hacemos hoy. Que habían milagros y cosas, sí, pero nunca fueron el enfoque de sus ministerios tampoco. Yo voy a decir algo que puede ser un poco controversial. Yo no utilizo la palabra apóstol. Creo que hay una función apostólica que realmente cesó. Y yo soy cesacionista en unas cosas. Yo creo que el canon cerró. Cerrado, sí. Creo que los apóstoles... principales testigos, eso terminó.
Pero como tú dices, creo que hay funciones apostólicas o... Entonces, cuando una persona me dice, ponle que una persona me dé una tarjeta de presentación y me diga apóstol, yo no voy completamente a cerrar mis oídos de escucharlo. Yo quiero preguntarle, ¿qué tú te refieres con eso? Si él me dice, no, yo tengo autoridad. Si él me dice, yo tengo un ministerio de ir a lugares donde el evangelio no ha sido predicado, a ir a predicarlo, no voy a pelear con él, no utilizaría la palabra. Claro. A veces son definiciones. Pero nada más, exegéticamente, ¿no? La persona tiene la posibilidad de utilizar ese término. Uh-huh. Entonces no digan por ahí que José lo creen los apóstoles. Pero mucho de mis argumentaciones es controlada por la exégesis, no es controlada por simplemente las opiniones de que personas piensen cosas u otras. Entonces, yo estoy muy a favor de ti. Pablo se hubiese eliminado, no tuviese que haber sufrido varias flagelaciones o problemas si hubiese de momento sacado milagros. Claro. Y había un aspecto providencial donde Dios permitía que los milagros sucedieran para que fuera como una afirmación del ministerio de Pablo. Evidentemente hubo sanidades que Pablo no pudo hacer. Yep. O sea, también estuvo limitado soberanamente por Dios para a lo mejor no sanar a Timoteo de sus enfermedades estomacales o su mismo aguijón en la carne que no sabemos cuál era. No es que era un don ilimitado, sí, de ve a los hospitales y sana a todos los que tú quieras, ¿no? Sino que en circunstancias muy específicas. Pero mira, eso es un área. Hace poco escuché a una persona decir que ir a los hospitales. Yo creo que los cristianos deberíamos ir más a orar por enfermos en hospitales. Sí. Y no estamos diciendo que vamos a sanar vamos a sanarlo, todos. Pero queremos orar por ellos. Sí, orar por ellos, ser de apoyo, ser de ánimo. Es diferente decir como que yo voy a ir y van a sanar personas, pero hay cosas a veces que hasta como oramos, tenemos que decir siempre en una oración de petición, Señor, si es tu voluntad. Está bien, Señor, sabe si es tu voluntad, pero somos como que tan tímidos pidiendo, pensando de que vamos a caer en esta parte de como exigirle a Dios que en tu soberana voluntad, Señor. Señor sabe que es en su soberana voluntad. Claro. Si estamos orando por una persona ahí enferma y otro, Señor, si tú quieres, y la persona, Señor, quiere. Oramos, Señor, sana a esta persona. Uh-huh. Y creo que por eso tenemos estos amigos. Exacto. Porque aunque tenemos diferentes maneras de explicar estas cosas y de interpretar ciertos textos, de todas maneras, otra vez, en la práctica se ve muy parecido cómo hacemos las cosas, podemos trabajar juntos y entendemos el sentir. Entendemos también el otro lado, o sea, sí entendemos los argumentos de ambos lados y por eso es que podemos tener estas conversaciones. Y no es ecumenismo. No. Porque es una unidad en áreas donde claramente puede haber diferencias, puede haber... Históricamente en la iglesia. Entonces, no estamos poniendo en juego ningún estatuto que hace el cristianismo, sino que es un área secundaria que yo creo que es importante, que debemos tener convicciones cada persona, pero que podemos dar espacio para que personas en su convicción honren al Señor dentro de los parámetros que la Biblia nos presenta. Y como te digo, yo algo que le digo a nuestra iglesia local, tenemos hermanos, nuestra declaración de fe es continuista, pero hay hermanos cesacionistas en nuestra congregación. Yo les digo, miren hermanos, a mí en verdad me interesa poco cómo usted le diga a lo que nosotros llamamos profecía. Pero si usted tiene una impresión, un impulso, para edificación de alguien más, algo en el estómago que le está empujando, llámelo como usted le llame. Sea obediente al Señor, vaya y edifique, exhorte, consuele a esa persona. Para mí eso es lo más importante. No la palabra que usamos. La palabra que usan me interesa poco. Es que se practique algo que va a ser de ánimo si se practica de forma bíblica, exhortación, consuelo a otro creyente, para que ese creyente pueda ver la gloria de Jesús. Que ese creyente pueda hacerlo abriendo sus Biblias, claro, pero para eso está el ministerio de los unos a los otros. Claro. También está la comunidad de cómo nos ayudamos mutuamente. Exactamente. Pues muchas gracias, Joselo. Creo que ha sido muy útil esta conversación.
y también animando a la gente a que lea el libro de Sabiduría y Poder, que otra vez ya tiene un ratito disponible de VIH. Sí, como un año, salió hace como un año en la pandemia, fue como un release un poco extraño por medio de la pandemia. Sí, pero otra vez, si alguien quiere leer un poquito más acerca de este tema, más desarrollado exegéticamente, como decías, pueden leer más acerca de eso en tu libro de Sabiduría y Poder. Y gracias por acompañarnos hoy, José. Gracias por invitarme. Y gracias a todos ustedes que también nos acompañaron con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.